Muy bien, pues buenas tardes a todos. Un saludo también a quienes nos siguen por el video. El día de hoy queremos compartir un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de los santos. ¿Quiénes son los santos? Vamos a hablar un poquito de quiénes son los santos, cómo se declara a un santo, cuál es el proceso para que alguien llegue a ser santo. Y vamos a hablar sobre dos santos que últimamente han tenido, digamos, una presencia, una actualidad. Creo que es interesante conocer un poquito más de sus vidas. Así es que vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo primero que queremos hacer es entender lo que significa la palabra. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Ustedes qué creen que significa? Yo pienso que santidad, que gracia, pues que ya están más libres de pecados que los que estamos con más pecados. Ok. ¿Algo hay de eso? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo pienso que son los que luchan por la verdad, por su fe, y pues hacen cosas que ¿cómo se dice? Como lo que comparten lo que Dios les da, ¿no? O sea, lo que Dios los manda, y decir como, o sea, quieren ser cosas buenas en la vida. Pienso eso. Sí, sí, muy bien. Luchar contra todo que no nos conviene. ¿Luchar contra todo qué, perdón? Contra todo lo malo. O sea, Luchar contra el mal. Algo hay de eso. Tere y luego... Para mí un santo es una persona común y corriente, pero que ha sabido vivir su vida mirando hacia Dios, y es un elegido de Dios. Un elegido de Dios. Me gusta mucho eso que dijiste. Es una persona ordinaria que vive su vida de forma extraordinaria. Muy bien, muy bien. ¿Y aquí? Yo pienso que es una persona elegida por Dios. Ajá. Para traernos un mensaje. No pienso que sea un mérito de la persona. Pienso que Dios escoge a las personas donde las necesitamos para darnos un mensaje. Muy bien, sí, es correcto. La palabra santo es la traducción, la idea de la santidad surge en el pueblo de la Biblia, en el pueblo de Israel, y los hebreos utilizan una palabra kadish para referirse a lo que nosotros llamamos santo o santidad. Y lo que significa kadish es algo o alguien que está apartado. Como, ¿se acuerdan cuando íbamos a la tienda a apartar algo que nos gustaba y nos lo guardaban para el layaway? Exacto. Porque nosotros queríamos tenerlo, queríamos que fuera nuestro, entonces lo apartamos para que nadie más nos lo ganara. Esa es más o menos la idea de Kadish, algo que está reservado, dedicado, apartado para un propósito. Y el pueblo de la Biblia se encuentra con que Dios es santo. Y de hecho cuando Isaías tiene esa visión en el templo, que ve a los serafines alrededor de Dios cantando su gloria, los serafines cantan eso: santo, santo, santo. 3 veces santo es el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios no es parte de la creación. Esa parte está en una categoría por sí mismo. Hay veces que tenemos esta imagen de Dios como si fuera
el más grande y más fuerte y más poderoso de los seres. Pero esa idea es peligrosa, porque parece ser entonces que estamos haciendo una escala de los seres menos poderosos, un poco más poderosos, los más poderosos, y hasta arriba de la escala está Dios, en una escala. Eso no nos ayuda. Dios está fuera de la escala. ¿Sí? Dios no está hasta arriba de la escala. Dios está fuera de la escala. Dios no es el mejor o el más grande o el más bueno de los seres. Dios es el ser en sí mismo. Entonces el pueblo de Israel, para expresar eso, dice: Dios es santo, Dios es aparte, Dios es otro rollo. Pero a su vez, Dios es cercano, providente, presente, amoroso. Entonces es un poquito una paradoja de decir: Dios es aparte, trascendente, más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro alcance, pero al mismo tiempo se hace presente en nuestra vida. Pero ese aspecto del Dios trascendente, del Dios aparte, es el que se refiere a la santidad de Dios. Y por lo tanto, los santos son también quienes se dedican, se reservan a sí mismos de manera exclusiva para Dios. Y eso no significa, así como Dios no significa que está lejano porque es santo, así los santos tampoco están desafanados y desentendidos de los asuntos del mundo porque están con Diosito bonito. No, lo que son personas ordinarias que viven su vida de una manera extraordinaria, viven su vida dedicados a servir a Dios en su oración, con su mente, con sus palabras, ya sea orales o escritas, y con las obras. Unos santos se enfocan más en un aspecto, otros santos se enfocan más en otro aspecto, pero lo que tienen en común todos los santos es que dedican su vida al servicio de Dios. Eso significa la palabra santo, dedicado a Dios. Y hay otra palabra que usamos en el mismo contexto cuando hablamos de los santos, que son los beatos. Ahorita vamos a hablar lo que es la diferencia entre un beato y un santo. Pero lo que significa la palabra beato es bendecido, bienaventurado, feliz. Entonces cuando decimos el beato, antes de que canonizaran a Juan Diego, el beato Juan Diego, o la beata Sara Salcajasi, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que son personas que van camino de la santidad, pero que, para empezar, vamos a decir, son personas bendecidas, son personas felices, porque han consagrado su vida a Dios, y esa es la máxima felicidad. Entonces eso es lo que significa beato, feliz; santo, dedicado a Dios. ¿Sí vamos bien? Sí. Muy bien. Lo que es importante es reconocer que los santos son personas, seres humanos, que ya están en el cielo, sí, pero que siguen siendo personas. Porque muchas veces confundimos al santo con una imagen del santo, ¿sí? Esta no es la Santísima Virgen María. Esta es una imagen de la Santísima Virgen María. ¿Sí entendemos la diferencia? Sí. Aquí en mi cartera tengo una foto de Liliana, mi esposa. Esta es una foto. Liliana, mi esposa, está ahí, no aquí. Esta es una foto, ¿ok? Sí se entiende la diferencia. Entonces, hay veces que nos referimos de que, mira, ahí llevan un santito. Llevan la imagen del santo, no llevan al santo. Sí. Está bien decirlo, no se preocupen, no me estoy quejando del idioma o del lenguaje. Me estoy quejando de que a veces que confundimos a la persona con la imagen.
y que pensamos que es la imagen la que está haciendo las cosas, ¿verdad? Cuando cualquier cosa que haga, pues, o cualquier cosa que pase, no es la imagen, es la persona, es el santo o la santa. Ahora, a los santos no se les adora. El culto de adoración es un culto que solamente se le debe a Dios, a nadie más. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa adorar? Significa poner toda nuestra confianza, poner todo nuestro corazón en Dios. Adorar es simplemente llevar a nuestra vida espiritual el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Amarás al Señor tu Dios. Eso es adorar. Y solamente Dios se merece eso. A los santos les tenemos un respeto, ¿sí? Les tenemos una veneración, ¿verdad? Les tenemos mucho cariño, ¿sí? Pero no adoración. No adoración. Porque los santos no tienen ninguna clase de poder o de gracia propios. Todo lo que el santo tiene, lo recibió de Dios. El otro día estaba oyendo una plática y era de un muchacho que es testigo de Jehová y estaba muy enojado con los católicos porque habíamos hecho altares para los santos y porque les echábamos incienso. Ese era, para él lo del incienso era algo muy, muy grave. Y yo no acabo de entender por qué estaba tan enojado. Porque efectivamente en el Antiguo Testamento el incienso era utilizado en el templo para Dios. Tiene un origen práctico. En el culto del pueblo de Israel, el culto consistía en sacrificar un animal y ofrecer la carne del animal sacrificada en lo que ahora llamaríamos un grill, en un asador, ofrecer la carne a Dios. Entonces, el templo era en muy buena medida un rastro, porque a lo que se dedicaban era a matar animales, bueyes, borregos, palomas, codornices, diferentes animales. Los animales puros, ¿verdad? Obviamente no iban a sacrificar un puerco, pues es un animal puro. Los animales puros, pero los animales puros apestan igual que los impuros. Sí. Y la sangre chorreada de tanto animal, pues ya, al otro día, pues eso... Entonces el incienso tenía la intención de disfrazar un poquito el olor de los cadáveres de los animales. Pero con el tiempo las cosas que comienzan de manera práctica empiezan a tomar un sentido simbólico y la gente empezaba a ver cómo el humo del incienso se elevaba al cielo y a alguien se le ocurrió pensar, mira, son como nuestras oraciones que se elevan a Dios. Qué bonito. Y al que estaba al lado se le ocurrió, oye, sí es cierto, qué buena idea tuviste, el incienso es como nuestras oraciones. Y empezaron a pasar la voz y al final todo el mundo acabó estando de acuerdo que el incienso representa nuestras oraciones y nuestras oraciones son un culto a Dios, ¿verdad? Entonces por eso el incienso se asocia con el culto a Dios. Ahora, ¿por qué le ofrecemos incienso a la imagen de un santo? Habría que ver el contexto. Normalmente, por lo menos en la misa, no debe incensarse a ninguna imagen de ningún santo. Lo único que se incensa en la Eucaristía es el crucifijo. No se pone incienso como cuando es el día de San José y va la imagen de San. No estoy seguro, en algunas partes puede que suceda, pero en general sí el incienso es algo que se debe de reservar para Dios. Pero vamos a suponer que se inciensa la imagen de un santo.
Aquí lo que está pasando es que la iglesia reconoce que todo lo bueno que hay en este santo viene de Dios. Entonces, por medio del santo le estamos dando un culto al Dios que es el origen de su santidad. Memo, Claro, perdón, entonces cuando se está haciendo una misa de cuerpo presente, lo me que se ganaste. está incensando es el Cristo. Sí, pues, sí. ¿No es el cuerpo? O? no, estamos incensando a este hijo o a esta hija de Dios que está dejando de este mundo, porque ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo. Entonces estamos ofreciendo el incienso al Espíritu Santo que está dejando este cuerpo, sí, pero en señal de respeto al que fue templo del Espíritu Santo. Sí. A las personas vivas, por supuesto que se les inciensa, porque Dios está en nuestros corazones. Entonces, cuando se usa el incienso en la misa, se usa para incensar el altar cuando empieza la misa. Se usa para incensar el evangeliario cuando se va a proclamar el evangelio, porque es la palabra de Cristo y Cristo es Dios. Se usa para incensar nuevamente el altar cuando se presentan los dones en el ofertorio. En esa ocasión también se puede incensar el crucifijo, o se debe de incensar el crucifijo si está en el santuario, que debería de estar. Pero después de incensar eso, el celebrante le da al diácono el incensario y el diácono inciensa al celebrante. Porque la iglesia reconoce la presencia de Dios en el que preside la celebración litúrgica. Y después el diácono, bueno, si es una celebración muy grande y hay obispos y sacerdotes concelebrando, va y los inciensa a los obispos primero y luego a los sacerdotes. Pero después de hacer eso, o si no los hay, el diácono le da la vuelta hacia el frente del altar, hace una señal para que nos pongamos todos los demás de pie y hace una reverencia y también incensa a la congregación. Porque la iglesia reconoce que Dios está presente también en la congregación reunida para el culto divino de la Pasan por Eucaristía. los pasillos también incensando, ¿no? Es un poquito una exageración si lo hacen, digo, no, nadie se va a morir, pero normalmente se hace una sola vez al frente del altar, frente a la congregación, una vuelta del incensario hacia adelante, una hacia la izquierda, una hacia la derecha, Y es hacia los celebrantes. hacia el pueblo. Ok. Y hacia el A pueblo. mí, perdón si es para todos los Sí. que asistimos, pues. Sí, sí. Están incensando. Sí. Porque en todos está la presencia de Dios. Entonces el santo no tiene ningún poder propio, no tiene ninguna gracia propia que haya sido él o ella misma la causa de esta gracia o de este poder. Los santos son modelos para nosotros, modelos de vida, ejemplos a seguir, y también son intercesores. Porque así como nos reunimos aquí para orar y escuchamos las peticiones que cada uno hace y las hacemos nuestras, unimos nuestro corazón, unimos nuestra intención a la intención que estamos escuchando. Pues esto también lo pueden hacer las personas que están en el cielo. De hecho, las personas que están en el cielo, pues no tienen otra cosa que hacer. Prácticamente son el puente de Dios hacia los humanos. No, ese es Jesucristo y no hay otro. Sí. Los santos están de este lado del puente, pero son personas que nos ayudan y que pueden estar dedicados a ayudarnos a orar por nosotros. ¿Sí? Por eso son intercesores y Jesús es el único mediador. Porque también hay veces que confundimos ese rollo y también por eso nos critican los cristianos no católicos, porque es que Jesucristo es el mediador, pero nosotros tenemos un montón de otros mediadorcitos chiquitos. No exactamente, Jesucristo es el único mediador, los santos son miembros de nuestro equipo, están en nuestra esquina. ¿Sí? Una pregunta, o sea, pues yo
Cuando, bueno, ya no lo hago. Cuando hacía los rosarios en mi casa, Ajá. quemaba incienso. ¿Y eso está bien o está mal? Está bien porque el rosario es una oración cristocéntrica y toda la oración, últimamente, aunque sea por medio de un santo, todas las oraciones van dirigidas a Dios. Entonces el quemar incienso cuando estamos en una reunión de oración siempre es apropiado. Siempre es apropiado. Hermano, no exageres. Sí, sí, sí. Ahora, hay personas que son alérgicas al incienso. Una vez fuimos a un retiro, bueno, era un retiro para los que se iban a hacer su confirmación y comunión en Santa Rosa, en un salón un poquito el doble de este. Quemaron tanto incienso que no se podía ni ver. No, O sea, no podíamos ver de aquí a... no, era horrible, no se podía ni respirar. Yo pienso que querían elevarnos junto con las oraciones a Dios. Sí, sí, sí. O sea, porque ciertamente el incienso al final de cuentas es humo. Sí, sí. El mismo daño que te hace el humo del cigarro, te hace el humo del incienso. Sí. Pero por eso que hay personas que a veces se marean y Sí. Sí, Y se puede cae, ser. ¿verdad? Puede ser. Se Sí. marean los que tienen. Porque si hay demasiado humo en el ambiente, tus pulmones no reciben suficiente oxígeno y te puedes desmayar. Ciertamente. Ciertamente. Otra cosa importante que necesitamos estar conscientes acerca de los santos es que todos los santos y todas las santas menos una fueron pecadores. la La Virgen María. Pero todos los demás, en algún momento de su vida, fueron pecadores, como nosotros. Por lo tanto, nosotros pecadores también podemos ser santos como ellos. No hay ningún obstáculo, no hay ningún impedimento. Todavía tenemos esperanza. Y todos tenemos vocación. Todos estamos llamados a ser santos. Porque eso es que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Exacto, exacto. Todos tenemos Nos dices que vocación. podemos. Todos tenemos vocaciones, pero algunos tienen vacaciones, ¿no? Los que toman vacaciones y no trabajan en eso. Es la santidad. A los ángeles que conocemos por nombre también se les llama santos. El arcángel San Miguel, el arcángel San Gabriel, nuestro santo ángel de la guarda. Y lo hacemos porque ellos comparten el sentido original de la palabra santo. Ellos también están dedicados a Dios, obviamente. Pero son fundamentalmente diferentes. Los ángeles son fundamentalmente diferentes de los seres humanos. No son de la misma especie. Si pensamos y perdón por la comparación, no quiero con esto ser irrespetuoso, pero piensen que decir que los santos y los ángeles son lo mismo es como decir que las vacas y los caballos son lo mismo. No, son dos tipos de animales diferentes. Bueno, los ángeles y los santos humanos son dos tipos de seres espirituales diferentes. Los santos son humanos, los ángeles no, son ángeles. Y finalmente lo que queremos decir de los santos es que todas las gracias que el santo recibe, que recibió en vida y que sigue recibiendo ahora en la eternidad, y por eso nos acercamos a ellos a pedir su intercesión, todas esas gracias que ellos reciben, las reciben para ellos y para todos. Para ellos y para compartir. Dios no le da a ningún santo una gracia nada más para ti. Esto lo decimos en el credo cuando decimos que creemos en la comunión de los santos. Eso es lo que significa. La comunión de los santos quiere decir que todos los santos tienen esa gracia, digamos, en una sola cuenta en el banco, en una cuenta en común, donde Dios les deposita a una sola cuenta. Y de ahí, de esa cuenta, Dios nos distribuye a todos. Y obviamente esa cuenta es inagotable, porque la gracia de Dios es inagotable. Pero todas las cosas buenas que Dios le da a los santos, las da para que beneficie a toda la iglesia. A toda la iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Por qué hacemos a los santos que sean como el santo patrono de no sé qué?
Porque queremos ver en los santos un modelo, un ejemplo de vida. Y dependiendo de la vida que llevó cada santo, o muchas veces dependiendo de la muerte por la que murió cada santo, este santo nos puede ayudar a abrirnos mejor a la gracia de Dios en esas situaciones. No es que Dios le haya dado una chamba, tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, tú te encargas de aquello. No, Dios le da las gracias a todos para todos. Pero nosotros, a lo mejor pensando en este santo en particular por su vida o por la manera en que murió, nos ayuda a conectar mejor con la voluntad de Dios en este asunto en particular. Ahora, algunas de estas ideas de que San Fulanito es el santo patrono de estas cosas son cosas muy populares, que la iglesia no tiene una declaración oficial, ¿sí? Entonces hay que tomarlo con cierta medida, sin querer exagerar el que Como este en es la el santo escuela de las aquí, el santo de maestras allá. eran muy amantes de decir de San Antonio y de que si te perdió algo. Eso es le una rezaras a superstición, San Antonio. eso no es cristiano. No me digas. Eso no es cristiano. A los maestros les encanta. San Antonio. Pues, sí. Sí. San Antonio, al que le rezas cuando se te pierden las cosas, o que vas y pones de cabeza cuando andas buscando novia. Pero hay dos San Antonios, ¿no? San Antonio de Padua. Hay muchos San Antonios. Sí. Antonio Labrador para los agricultores. San Isidro, la verdad. San Isidro, digo. Bueno, Memo, por ejemplo, cada iglesia es para que la iglesia tenga un nombre. Por ejemplo, aquí la iglesia de San Pascual, la iglesia de Santa Rosa, la iglesia de San Juditas, Santa Julia. ¿Es para distinguir qué iglesias son? ¿O Y para encomendar a esa comunidad a la intercesión especial de este santo. Es decir, esta comunidad le va a pedir de manera especial a este santo que los guíe, que los ayude a seguir siendo discípulos de Cristo. Esa es la idea de dedicarle las iglesias a los santos. Y eso lo hace el santo patrono. Eso es lo que hace que ese santo sea el santo patrono de este. De este lugar. Nuestro santo patrono de aquí de esta parroquia pues es San San Pascual Pascual. Bailón, obviamente. Pero no necesariamente es el único. Y no necesariamente tiene que ser el único patrono de nosotros. Cada quien puede escoger sus santos patronos como mejor le parezca, por cualquier razón que le parezca, que sea una razón legítima. ¿Y hay santos mejores que otros? No. Oh. El mío es más picudo. No. El Señor Jesús dijo que Dios al final del día le va a dar un denario al que empezó en la mañana, un denario al que empezó a media mañana, un denario al que empezó a mediodía, un denario al que empezó a media tarde y un denario al que nada más llegó a cobrar el denario. El mismo denario. Acuérdate que es una cuenta en el banco Ajá. y ahí se distribuye en general para todos los. Para todos. Entonces eso de Todo que, es de igual. que aumenta tu gloria en el cielo es algo que no tiene muy buen fundamento. Ah, ok. No O sea, tiene muy buen fundamento. Es un muy buen deseo, pero no hay fundamento. Porque entonces eso significaría que los santos siguen compitiendo en el cielo unos con otros a ver quién es más que otros. Eso es más que nada la fe que cada persona le tiene a cierto santo. Uy, ¿Puedo comentar un poquito? Sí. Hay un poquito, un amigo me llamó, trabajamos juntos antes. Y dice, oye, don Carlos, dice, por favor, ¿me puede dar una estatua de San Juditas? Y le digo, ¿y eso como para qué? Es que agarra una chamba y dice, alguien me dijo de que, dice, para que me vaya bien, no la tengo que comprar, sino que alguien me tiene que regalar. Y así va. Entonces le digo yo, a ver, le digo yo, ¿cuál de los dos Judas querés? ¿Cómo que hay dos? Entonces, y le digo, sí hay dos, pero le digo, ya le expliqué, le digo, el santo no es que te hace milagros, le digo, si tú tienes en tu corazón pedir ese santo para que, digo que a través de él llegue a Jesús, entonces le digo yo, pero lo hace el corazón, porque lo que me está diciendo, digo, es de superstición, ¿verdad? Entonces yo le expliqué, de veras,
Pero me dijo, entonces, ¿a cuál de los dos Judas me dice que haga? Le digo, pues, ya le explico. No, pues. Lo hiciste batallar. Entonces, más. lo digo porque hay que tener mucho cuidado con eso cuando Hay una línea muy fina entre devoción y superstición. ¿Sí? Una cosa es confiar en la intercesión de los santos y otra cosa es hacer estos rituales mágicos, ¿verdad? Para que nos vaya bien, para tener buena suerte, para encontrar novia, para encontrar un objeto perdido. Todas esas cosas suenan como a rituales mágicos. Y los cristianos no practicamos la magia. Si quieres practicar la magia, practica la magia, nomás hazlo en otro changarro. En este no. No te confundas. Si quieres practicar la magia, hazlo, pero no te llames cristiano. Sí. No lo eres. ¿Ok? Me recordó ahorita de unas cartas que le llegan a la gente de que mandes esta carta a 40 personas y te va a ir bien y si no te va a ir de la patada. Y desgraciadamente somos personas de la iglesia y creemos en eso y se agarran mandando las 40 cartas. Es superstición. Y sí, desafortunadamente es producto de la ignorancia. Pero todo eso es una superstición que no tiene nada que ver con lo que la iglesia enseña sobre los santos. Hoy día se hace más en las redes En el sociales. internet. Y lo peor de todo es que por ese miedo lo reenvían y no sabiendo que en ese mismo correo va un virus que te puede tronar el sistema o te puede clonar toda tu información. Pero por la... Ay, no, es que no me va a ir mal, mejor si lo mando a todos mis contactos. Así me pasó a mí, pero bueno, así. Y me mandan No me vaya a caer la maldición de Santa Gurrumina, mejor mando y me cayó un virus. Y me cayó un virus, es que sí me cayó la maldición. No, No, 85, o sea, yo también me asusté. Sí. Hay que superar todas esas ideas desviadas de los santos. No funciona así. Ahora, ¿cuál es el proceso para declarar a alguien como un santo? Obviamente este proceso ha cambiado a lo largo de la historia. Al principio, ¿verdad? Cuando en los primeros siglos del cristianismo, pues esto sucedía más bien de manera orgánica. Las comunidades recordaban con cariño a los miembros de la comunidad que ya murieron. Muchos de ellos morían mártires porque el cristianismo era una religión perseguida. Entonces pues los recordaban con cariño, los recordaban en la misa, entonces empezaron a desarrollar esa devoción. Entonces muchos de los santos de tiempos antiguos no pasaron por un proceso de declararlos santos, como San Pedro, como San Pablo, los apóstoles en general, pues los consideramos santos desde que se murieron. Entonces, pero con el tiempo hubo necesidad de ir ajustando este proceso hasta que en tiempos modernos es un proceso muy riguroso, muy estricto, muy formal. Tanto que hay muchos teólogos que piensan que el canonizar a un santo es un ejercicio de la infalibilidad de la iglesia. Es decir, la iglesia, el Espíritu Santo no le permite a la iglesia canonizar a una persona que no está en el cielo. Esa es la opinión de algunos teólogos. No estoy seguro que sea la opinión universal, pero muchos teólogos dicen, no, es que cumple con todos los requisitos de infalibilidad y por lo tanto debe de considerarse como infalible. Pero por ejemplo, este niño Carlos Acuti que necesitaba solamente un milagro, ahora dicen que el milagro ya lo van a canonizar. Él todavía tiene su familia. Antes decían que hasta que no quedaba nadie de la familia, que se acababa la quinta generación. No. Y eso no es verdad. Bueno, él no va a tener descendencia, entonces no va a haber ni primera, ni segunda, ni cuarta, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Entonces, en ese sentido, pero no, esa regla no existe. Hay un periodo que la iglesia sí propone de 5 años. La causa de canonización de una persona no puede iniciar antes de 5 años después de su muerte.
esa regla se dispensó para el proceso de canonización de Juan Pablo II, pero que yo recuerde en tiempos modernos no se ha dispensado en ningún otro caso. Y hay una buena razón para eso. Cuando muere una persona muy querida, se desatan muchas emociones que hacen tener reacciones así, emocionales. Y no queremos que el proceso de beatificación comience con algo tan endeble, tan volátil como las emociones humanas. Queremos que las cabezas se enfríen después de que la persona fallece, pasen 5 años y entonces sí nos sentamos a platicar acerca de si esta persona vivió una vida de santidad. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, ya les dije una parte, hay que esperar 5 años. Después de 5 años o más, o sea, pueden pasar los años que sean, pueden pasar siglos, pero después de este periodo de espera, mínimo 5 años, se abre el proceso en su fase diocesana. ¿Qué quiere decir eso? La diócesis, normalmente es la diócesis donde muere la persona, abre una causa. Se nombra a un postulador, a una persona que sabe, casi siempre es un sacerdote o un obispo, que va a ser el que va a liderar, a coordinar los esfuerzos. Y esta fase diocesana tiene el objetivo no muy agradable de encontrar razones por las que no se deba de nombrar a esta persona. Ahí es donde dicen que está el abogado boliviano. Es una manera coloquial de referirse, sí, a este rol. Estamos buscando la manera de no nombrarlo santo. Estamos buscando razones para no nombrar a esta persona santa. Entonces, si las encontramos, ahí se acaba el rollo, ¿sí? Pero si después de no encontrarlas, y obviamente se abrió el proceso porque esta es una persona que murió en fama de santidad, ¿verdad? O sea, muchas personas piensan que es una persona que vivió una vida santa, por lo menos hacia el final de su vida. Si no encontramos razones para no proceder, entonces después de un tiempo donde se revisa su vida, su historia, sus familiares, si todavía viven, lo que haya escrito, y ahora en este tiempo lo que haya puesto en el Facebook, lo que haya puesto en el YouTube, ya no voy a poner nada. Entonces, y cuando se encuentran los cadáveres incorruptos que huelen bien, que no se han corrompido, que dicen que huelen a santidad, ¿eso qué de cierto tiempo? La iglesia no se deja impresionar por eso. Hay muchas maneras, hay fenómenos naturales que pueden provocar algo así. Si y no, también todas hay las muchos momias de chismes. Guanajuato Serían santos. También hay muchos chismes, en particular con Carlo Acutis, en Asís, que es donde fue sepultado. Hay una iglesia donde está su cadáver en una vitrina, ¿no? Y tú lo ves y dices, wow, es que este cadáver está intacto, ¿verdad? Pero obviamente no es que esté el cadáver intacto, sino que fue reconstruido para que fuera presentable, ¿verdad? Es como lo que hacen aquí en las funerarias para que podamos tener el ataúd abierto en un velorio, ¿verdad? La persona no se ve así. Es nada más un cascarón que lo acomodaron y lo adornaron para que se viera presentable. Entonces, en muchos de estos casos que la gente dice, es que el cuerpo está incorrupto. No, el cuerpo está tratado, manipulado, presentado para que, embalsamado, por supuesto, para esto. Entonces, este asunto no es un criterio en el proceso. Y es algo más que los convierte en santos, no solamente encontrarlos que el cuerpo esté incorrupto, tiene que haber cosas más. Sí, o sea, un cuerpo incorrupto definitivamente no es suficiente para declarar a nadie santo. Entonces, la fase diocesana, cuando termina, es cuando el postulador dice,
ya agotamos todos los recursos, ya volteamos todas las piedras, ya escarbamos en todas las... Ya abrimos todos los closets y no encontramos ningún esqueleto. Entonces, este proceso está listo para irse a Roma. Y cuando eso sucede, cuando el proceso de canonización se envía a Roma, entonces a la persona que se le está haciendo el proceso se le conoce ahora como el siervo de Dios o la sierva de Dios. ¿Son venerables? Todavía no, son siervos de Dios. Cuando oyen por ahí el siervo de Dios, padre fulanito de tal, es que lo que pasó fue que se hizo un proceso diocesano y se terminó y se mandó a Roma. Y en eso está, ¿sí? El siervo de Dios. Yo pensaba que eso era beatificación, porque beatificar es antes de que los canonicen, ¿verdad? Pero todavía falta un par de pasos para la beatificación. Ya no me adelanto. Este siervo de Dios, ahora su caso se va a Roma, donde el dicasterio para las causas de los santos, que es una oficina, un equipo de trabajo que el Papa tiene designado para trabajar en estas causas, recibe el proceso diocesano, lo revisa, verifica que no haya errores, que no haya omisiones, que no le falte nada, no tenga nada incorrecto, incompleto, y le sube un poquito el nivel al requerimiento, ¿sí? Porque en la fase diocesana era tratar de buscar cosas o razones por las que no llamarlo santo. Ahora, bueno, eso ya se hizo, ya se revisó, está correcto. Ahora necesitamos encontrar razones por las que sí podemos, o que sí debiéramos llamarlo santo. Y esto es, el término técnico de la iglesia es que haya vivido las virtudes cristianas a un nivel heroico. Es decir, a un nivel en el que vaya más allá de lo que se espera normalmente de una persona. Por ejemplo, ahorita que dijiste eso, ahora entiendo por qué retardaron la beatificación de Monseñor Romero. O sea, como era un poquito política la cosa, como que había mucho que no... Era nada más política la cosa. Entonces, pues, como que... A Óscar Romero no lo iba a beatificar Juan Pablo II de ninguna manera, porque Óscar Romero era un proponente muy firme de la teología de la liberación y Juan Pablo II era un oponente muy firme de la teología de la liberación. Entonces no iba a proceder la causa de Óscar Romero bajo Juan Pablo II jamás. Pero es pura política. Es pura política. Cuando el dicasterio de la congregación o el dicasterio para las causas de los santos encuentra que esta persona vivió su vida cristiana, sus virtudes cristianas a un nivel heroico, hace una declaración de las virtudes heroicas de esta persona y entonces sí es declarado por el Papa venerable. Entonces el siervo de Dios se hace venerable. Y entonces aquí pueden pasar una de dos cosas. Si la persona murió mártir, el dicasterio tiene que declararlo. Es decir, tiene que analizar las circunstancias de la muerte de esta persona y decir si esta persona murió a causa del odio a la fe o del odio a la caridad. En el caso de Óscar Romero, esa fue una novedad, que la declaración fue, Óscar Romero no murió por odio a la fe, sino por odio a la caridad. Sí, una de las cosas que yo, bueno, creo que nunca he visto, uno ve que han dado allá en las afueras, donde están todas las chapelillas, y han andado por todos lados. Sí. Entonces, si murió mártir, el dicasterio, este equipo de trabajo, esta oficina del Vaticano, declara que murió mártir y está listo para beatificarse. Ya no hay nada más que hacer. Puede ser beatificado de inmediato. El otro camino es, no murió mártir, murió viviendo las virtudes cristianas a nivel heroico. Entonces, lo que hay que hacer es esperar a que las personas, como ya es venerable, las personas en su veneración pidan la intercesión de este santo o de este candidato a ser santo y
reciban un milagro por medio de su intercesión. Y la iglesia tiene mucho cuidado con lo que llama milagro. Realmente tiene que haber ninguna otra explicación más que una intervención divina para este milagro. Cuando un venerable que no fue mártir, su intercesión le concede a alguien un milagro y la iglesia lo declara como tal, entonces está listo esta persona para ser beatificada. ¿Sí? El venerable pasa a ser beato o beata. Y esto antes se hacía en Roma, pero el Papa Francisco ha reformado ese proceso y ahora se hace más bien en la diócesis o arquidiócesis donde empezó el proceso. Porque es más correcto. Porque lo que hace la iglesia cuando alguien es declarado beato es darle permiso a una cierta región o a un cierto grupo de personas de venerar a esta persona como de tener una observación litúrgica. Es decir, de que hay una fiesta en el calendario para esta persona. ¿Se hace una celebración especial para la beatificación? Sí, se hace dentro de la misa y se lee una proclamación. ¿Y lo tiene que hacer el Papa? No. La declaración la tiene que firmar el Papa, pero la misa la puede celebrar el obispo del lugar y la declaración la lee el obispo del lugar. ¿Cómo eligen el día del santo? Normalmente el día de la fiesta del santo es el día de su muerte. El día de su muerte. Porque es el día en que nació para la vida eterna. O sea, es su cumpleaños, pero su cumpleaños del cielo. El día de su muerte. Y por último, los beatos, ya sea que hayan sido mártires o no, necesitan de un milagro. En el caso de los mártires sería el primero, pero en el caso de los no mártires sería el segundo milagro. Mismas circunstancias, por la intercesión de ellos sucede un hecho milagroso, y entonces el mismo dicasterio para la causa de los santos certifica que este acontecimiento fue un milagro, y entonces el Papa canoniza al santo. Es decir, canoniza quiere decir que hace una declaración que la Iglesia Universal puede venerar a esta persona porque la Iglesia está declarando oficialmente que esta persona está en el cielo. ¿Sí? O sea, son 4 pasos: la fase diocesana, luego la fase en Roma para declararlo venerable, luego el paso para la beatificación, que puede ser el martirio o un milagro, y luego para canonizarlo, para declararlo santo, otro milagro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. No vamos a tener tiempo de hablar de los 2 santos, pero sí quiero hablar de uno, porque está muy de moda, porque acaba de salir la declaración del segundo milagro para su canonización, y obviamente estoy hablando del beato Carlo Acutis. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Carlo. Carlo nació el 3 de mayo de 1991, o sea, antier, en la ciudad de Londres. Era británico de nacimiento, pero a los pocos meses de que nació su familia se movió a Italia, a Milán. Entonces él creció en la ciudad de Milán, en Italia. Pero aquí hay un detalle importante. Su familia era tradicional, conservadora, pero no eran practicantes. Órale. Ellos no iban a misa. Como mi familia. Pero llegando a Italia, inscribieron a Carlo en un colegio privado, y en Italia los colegios privados son católicos, obviamente. Entonces, desde chiquito en la escuela, él empezó a conocer la fe cristiana. Y desde muy pequeño, él decía a quien le preguntara, a quien se dejara platicar de él, que para él la Eucaristía era algo muy importante, porque la Eucaristía era como una autopista que lleva al cielo. Desde chiquito. A los 7 años empezó a molestingar a sus papás de que quería hacer su primera comunión. Y sus papás pensaban: estás muy chico para hacer tu primera comunión, vamos. Además esto suena como un capricho.
Vamos preguntando, entonces fueron con las autoridades eclesiásticas. En este caso era el que había sido secretario del Papa Pablo VI. Entonces no era cualquier padrecito, era un obispo que era pues toda una autoridad. Y entonces obviamente este señor pidió platicar con el niño y se dio cuenta que el niño estaba perfectamente consciente de lo que iba a recibir, y por lo tanto les dio la autorización, y a la edad de 7 años Carlos recibió su primera comunión. Y a partir de ese entonces él fue a misa y comulgó todos los días de su vida, del resto de su vida. Me perdí un poquito ahí, él estuvo bautizado. Sí, claro. Sus papás eran conservadores, no practicantes. Eso significa que lo bautizaron porque tocaba bautizarlo de chiquito, sí. También dedicaba su tiempo libre a visitar ancianos, ahorraba dinero para regalárselo a las personas necesitadas y las personas sin hogar. Trabajó como voluntario en comedores populares, o sea, iba a servir comida a los hombres, y ayudó como catequista en su parroquia desde muy temprana edad. También desde muy temprana edad empezó a mostrar interés por las computadoras y el internet y todo aquello, y entonces, por la importancia que tenía para él la Eucaristía, una de las áreas de su interés eran los milagros eucarísticos. Aquí, completa aclaración, a mí no me impresionan los milagros eucarísticos, o bueno, no esos milagros eucarísticos. Las hostias que sangran no me llaman la atención, pero a este muchacho sí, y se dedicó a recopilar información sobre todas estas cosas, y bueno, pudo documentar 136 milagros eucarísticos, con fotografías, descripciones, todo esto. Hizo una especie de enciclopedia online de los milagros eucarísticos. En octubre del año 2006, cuando él tenía 15 años de edad, fue diagnosticado con leucemia tipo M3. Fue ingresado al hospital con los dolores típicos de la leucemia, pero cuando llegaba una enfermera a preguntarle ¿cómo te sientes?, él contestaba: bien, hay gente que sufre más que yo, y por favor no vayan a despertar a mi mamá porque se preocupa mucho. Pidió la unción de los enfermos, y unos cuantos días después murió, el 12 de octubre del 2006. O sea, lo diagnosticaron a principios de octubre, en una semana se fue. Antes de su diagnóstico, él grabó un video, providencialmente, donde él dijo que cuando él muriera, le gustaría que lo enterraran en Asís, donde es San Francisco de Asís. Así es que, pues ahí lo enterraron. A su funeral asistieron muchas personas que la familia no conocía. Según la mamá de él, había personas sin hogar, inmigrantes, mendigos, niños, gente que hablaba de Carlos y de todas las cosas buenas que Carlos había hecho por ellos, y que su mamá ni siquiera sabía, ni siquiera conocía. Existen más de 200 sitios en el internet que hablan sobre él en diferentes idiomas, y en todos ellos se narran historias de conversión inspiradas por su vida. Es decir, su vida, su ejemplo, ha inspirado a otros a convertirse a Jesucristo. Sus papás recibieron muchas cartas y solicitudes de oración de todo el mundo, y gran parte de este material pues fue recolectado en la fase diocesana de su canonización. El proceso se inició en su fase diocesana en Milán, obviamente, por el cardenal Angelo Scola, el 13 de mayo del 2013. Entonces, con Carlo, la iglesia se esperó 7 años para abrir de todas maneras es muy rápido, pero dentro de lo aceptable, para abrir el proceso de beatificación, la fase diocesana.
El 24 de noviembre de 2016, o sea, 3 años después, esta fase diocesana duró 3 años. La investigación fue enviada a Roma para ser estudiada por la que entonces era la Congregación para las Causas de los Santos, ahora es el Dicasterio para la Causa de los Santos, que dio un informe positivo acerca de las virtudes heroicas, y entonces el 5 de julio del 2018, es decir, como un año y medio después, el Papa lo declaró venerable. Entonces, Carlo no murió mártir, entonces ahora se necesita un milagro, ¿no? El 21 de febrero del 2020, justo antes de la pandemia, tras un análisis de una comisión de médicos y de la Congregación para la Causa de los Santos, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión de Carlo. Y esto le abrió el paso para ser beatificado. Esto sucedió con una curación inexplicable de un niño en Brasil. Resulta que el 12 de octubre de 2010, 10 años antes de esto, en la capilla de Nuestra Señora de Aparecida, estaba de visita una reliquia de Carlo, que puede ser, algunas veces las reliquias son un pedacito de hueso, hay veces que las reliquias son algo que estuvo en contacto, a lo mejor su gorra, ¿verdad? Había una reliquia visitando esa iglesia, y entonces en el momento de que se iba a dar la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelito. El niño estaba enfermo de una cosa que se llama páncreas anular, es una malformación congénita, es decir, el niño nació con esa deformidad en el páncreas, y lo que le causaba al niño es que no podía retener nada en el estómago. Cualquier cosa que le caía en el estómago la vomitaba. Entonces, a la hora de la bendición, el niño le preguntó a su abuelo, ¿qué pido? Y le dice su abuelo, pídele al santo que dejes de vomitar. Y a partir de ese momento no volvió a vomitar jamás. En febrero de 2012 la familia solicitó que se hicieran nuevos exámenes al niño y se descubrió que estaba completamente sano. El páncreas deforme con el que nació estaba perfectamente normal. Certificado por médicos no creyentes. Entonces el 10 de octubre del 2020, Carlo fue beatificado en Asís, precisamente, donde está su tumba. El 23 de mayo pasado, hace menos de un mes, el Papa Francisco autorizó al Dicasterio para la Causa de los Santos, ahora ya se llama Dicasterio, para promulgar un decreto relativo al reconocimiento de un segundo milagro atribuido a la intercesión del ahora beato Carlo Acutis, y eso le abre el camino a la canonización. El milagro atribuido a su intercesión es la curación de una muchacha que se llama Valeria Valverde, una joven de Costa Rica de 21 años que sobrevivió a un grave accidente en la bicicleta, se golpeó la cabeza muy fuerte y tenía el cerebro hinchado, al grado que le tuvieron que quitar un pedazo del cráneo, de la parte derecha del occipital, o sea, de la nuca del lado derecho, porque para que el cerebro no estuviera bajo tanta presión. Los médicos indicaron que había muy pocas posibilidades de que esta muchacha sobreviviera. Entonces, una mujer que trabajaba como secretaria de la mamá de Valeria le comenzó a rezar al beato Carlo Acutis para la recuperación de la chica. Poco después, el 8 de julio, la mamá de Valeria, que por cierto se llama Liliana, viajó en peregrinación a Asís, a la tumba de Carlo, donde también dejó una carta escrita pidiendo su intercesión. Ese día, cuando ella estaba dejando la carta en la tumba de Carlo, Valeria comenzó a respirar por sí sola, y al día siguiente los médicos notaron la recuperación de la movilidad de sus brazos humanos y parcialmente el habla. El 13 de julio respondió a órdenes motoras, es decir, mueve tu mano, abre los ojos, empezó a responder a eso. Y
14 de julio le retiraron el tubo de la garganta. El 18 de julio fue trasladada de terapia intensiva a terapia intermedia, donde una tomografía, un CT scan, mostró la desaparición de la hemorragia. Los médicos tampoco tienen explicación para esto. Entonces, este es el segundo milagro atribuido a intercesión del Beato Carlo, que abre el proceso de la canonización, la cual ya está programada para el 1 de julio del año que viene. Falta un año. Falta un año. No, estos son eventos masivos, entonces la iglesia los anuncia con tiempo para que la gente que quiera ir planee el... ¿Va a ser en así? Va a ser en Roma, esto es canonización. Va a ser en Roma. Las canonizaciones Todas son en Roma. No, pues voy a andar para ir. Las canonizaciones todas son en Roma. Entonces, ¿Y va a ser el santo patrono de qué? bueno, pues él era muy interesado, él estaba muy interesado en el internet, pues la gente lo está considerando como el santo patrono del internet, como el santo patrono de los jóvenes, como el santo patrono de los estudiantes, como el santo patrono... Bueno, los jóvenes necesitan todos los patronos que puedan tener. Oiga, Memo, por eso mi hijo me preguntó, mi hijo trabaja en computadora, me dijo, oye, mam, ¿tú sabes de un joven que va a ser canonizado? ¿Por qué santo? Le dije, sí, ¿tú cómo sabes? Dice, pues es que en el internet. Le digo, ¿y cómo se llama? Le digo, ¿y cómo se llama? Ya me dijo Carlos Acuti, le dijo, oh, sí, sí. No vemos, va a ser otro milagro que le llegue a cada joven. Exacto. Es Hay que pedirle milagros. Para los jóvenes. Es un ejemplo. Este muchacho murió cuando tenía 15 años. 15. ¿Sería el santo más joven? No. Digo, Santo Domingo también tenía como la misma edad. O menos. Menos. Podemos decir el más reciente. Bueno, pues sí. Pero sí es un santo contemporáneo. Exacto, sí, era lo que quería decir. Y es curioso porque no son muchos los santos que son canonizados en una misa a donde asisten sus papás. Lo que yo decía, entonces sus papás vivían, podían ser así. Claro, sus papás van a ir a la canonización de su hijo. Y ahora sí serán practicantes. No, bueno, la mamá dice que cuando este chavito empezó a tener todas estas ideas de la Eucaristía y a pedir la primera comunión y a hablar de todas estas cosas, ella tuvo que tomar cursos de teología para poder platicar con él, porque no le entendía de lo que estaba hablando. O sea, ¿Y sus maestras de la escuela? bueno, pues felices de la vida. No, pero me imagino también van a ir a Roma. También, bueno, también, o sea, también. Pues están en Italia. Y el niño de Brasil, y el niño de Brasil y la muchacha de Costa Rica, todos ellos deben de estar ahí, pues, o sea, todos ellos deben de estar ahí. ¿Qué significa cuando una imagen que está en la cruz se niega a salir a la calle? ¿Cómo se niega? ¿Sabes de la historia de la Ciudad de Misericordia? No. ¿No la sabes? No. Entonces no lo... No, las imágenes son imágenes. Son objetos inanimados. No tienen voluntad, no tienen... Él se formó en el árbol. Ok. Respeto las creencias de las personas, aun cuando no las comparto. Puede ser que haya sucedido así, puede ser que no. Puede ser que la imagen de la Virgen de Guadalupe haya sido pintada de forma milagrosa en la tilma de Juan Diego, puede ser que no. La iglesia no nos obliga a creer ninguna de esas cosas. La iglesia nos autoriza a creer, pero no nos obliga a creer en las revelaciones privadas. Miren, mamá, aquí está algo muy interesante, ¿verdad? Por lo que escuché de la familia, al hijo y a lo que dijo aquí Teresa, de las personas que son ¿cómo es?
extraordinarias. Ajá, son personas que entonces no extraordinarias. saben, que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de religiones. Entonces, por ejemplo, sus papás de él eran personas que no estaban, eran a lo mejor católicas, pero no creyentes, o sea, eran No como practicantes. decir, Eran católicos de esos que van a misa en Navidad y en Pascua. ajá, y- y que cuando tienen esa necesidad de bautizar el niño, cuando tienen necesidad de que Sí. tienen un problema y acuden al Señor. Entonces, esas personas, sus papás, no tenían esa fe, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo trabaja Dios, verdad? A través de alguien familiar para conocerlo a Él, para conocerlo. Entonces viene y sí hace cosas buenas en la vida de las personas para que la familia crea que sí hay un Dios, que sí hay un Salvador, que por Él vivimos, pues por Él estamos aquí en esta tierra. O sea, yo eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Claro. Y eso es muy cierto y por eso no podemos dejar o hacer a un lado la esperanza de que Dios va a tocar a nuestra familia. Amén, así es. ¿Sí? Por eso, y Dios nos da muestras de que Dios no tiene límites, ¿verdad? Este es un chamaquito de 7 años a quien Dios le tocó su corazón y por medio de él la vida de su familia dio un giro completo para siempre, porque obviamente que los papás de este muchachito pues ahora son firmemente creyentes. Amén, así es, son las cosas. Así es, amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Bien. Bueno, pues vamos a ponernos de pie para dirigirnos a nuestro Padre Celestial con la oración que nuestro hermano mayor Jesús nos enseñó.